De las funciones trigonométricas. Muy bien. Comenzamos con esta, y igual a sin x. Voy a definir un concepto que vamos a utilizar para este tipo de funciones que se llama el periodo de una función periódica. Entonces, f de los reales en los reales, una función f de los reales en los reales es periódica si existe un número real positivo k tal que dos cosas. Uno, f de x más k. Bueno, a ver, aquí ya no me salió la misma k. F de x más k es igual a f de x para toda x en el dominio de f. Bueno, este sería el punto número 2. Voy como las tortuguitas. Entonces aquí el punto número 1 es este. Digamos, x más k está en el dominio de f. X más k está en el dominio de f para todo x en el dominio de f. Y segundo, f de x más k es igual a f de x para toda x en el dominio de f. Si existe un número real positivo k con estas dos propiedades, entonces se dice que la función es periódica. Y en este caso, el periodo es el mínimo k que satisface las condiciones 1 y 2. Entonces, aquí enseguida, esta es definición. Se define una función periódica si cumple con estas propiedades. Y el mínimo k se llama periodo de f. ¿Ok? El mínimo k con las propiedades 1 y 2, a ese número se le va a llamar el periodo de f. En el caso que tenemos nosotros de las funciones seno y coseno, vamos a ver cuál sería bueno, sabemos nosotros que hay valores que al sumarles a la x el valor 2pi, nosotros tenemos lo siguiente. Sabemos que el seno de x más 2pi, ya lo hemos establecido antes, eso viene siendo el seno de x para toda x en el dominio de la función seno. El dominio de la función seno son los reales, eso ya lo sabemos. Está definida en todos los números reales. Ahora, puesto que aquí se tiene que el seno de x más 2pi es igual al seno de x para toda x, entonces esta función es periódica. Pero ahora, ¿cuál creen ustedes que sea el mínimo valor con la propiedad de que seno x más k es igual a seno x? Bueno, vamos a establecer que este valor k necesariamente tiene que ser 2pi, por lo siguiente. El seno de k, a ver, el seno de k, ¿qué vendría siendo el seno de k? Sí, el seno de k, pues es lo mismo que el seno de 0 más k. Si k es el periodo, ¿no? Si k es el periodo, si k es el periodo, si k es el periodo de la función y igual a sen x, entonces
el seno de K es igual al seno de 0 más K, porque 0 más K es K. Entonces estoy dando por hecho que 0 más K es K. Siempre que a un número se le suma 0, el resultado es el mismo número. Entonces esto de aquí es igual a esto de acá. Pero K es el periodo. Entonces esto es lo mismo que el seno de 0. Porque K es el periodo. El periodo tiene la propiedad de que el seno de x más K es igual al seno de x. En este caso, seno de 0 más K es seno de 0. Por ser K el periodo. ¿Ok? Pero el seno de 0 es 0. ¿Ok? El seno de 0 es 0, lo cual implica que K es de la forma, ¿cuál? Pues es de la forma n veces pi, o sí, n veces pi, n pi, ¿verdad? Pues es de la forma n pi. Porque en valores, la función seno en valores de pi, de menos pi, de etcétera, etcétera, se tiene que el cateto opuesto se hace 0. ¿Se acuerdan ustedes aquí, digamos, cuando teníamos en pi, en 0, en pi o en 2pi o múltiplos de 2pi? Aquí, al considerar el cateto opuesto, el seno de pi, ¿cuánto vale el seno de pi? El seno de pi vale, el ángulo se abre a todo lo que da. Entonces, el cateto opuesto coincide, mejor dicho, la hipotenusa coincide con el cateto adyacente de todo este ángulo. Y si coincide con el cateto adyacente, entonces el cateto opuesto se hace más y más chiquito. Es decir, si por ejemplo fuera menos de pi, estaríamos aquí. El cateto opuesto es de aquí a acá, que es el PQ. Si nos vamos haciendo más cerca de pi, entonces, ¿qué va a pasar con el cateto opuesto? Se va haciendo más y más chiquito, hasta que cuando llega a ser toda la media vuelta, pues entonces el seno de pi se hace 0. ¿Ok? Lo cual quiere decir que la K es un múltiplo de pi. Si la n vale 0, pues entonces tengo K igual a 0 y el seno de 0 es 0. Si la n vale 1, tengo el seno de pi. El seno de pi es 0. Pero entonces, de todos estos múltiplos que tengo yo aquí, pues hay toda una lista con n en los enteros. Podemos tomar n igual a menos 1, n igual a menos 2, n igual a menos 3. La n es un entero. N en los enteros. Esto quiere decir números enteros. Números enteros. Si z son los números enteros, entonces para que el seno de K valga 0, se requiere que K sea de la forma npi. Pero K es el periodo, y el periodo, por definición, es un número real positivo. Entonces, de todos los números múltiplos de pi, se descartan todos los negativos, se descarta el 0 también. Se descarta el 0. ¿Por qué se descarta el 0? Porque K es positivo. Entonces, la K no puede valer 0 ni puede ser negativo. Entonces, puede ser para n igual a 1, para n igual a 2, para n igual a 3. En todos esos se cumple que el seno de K es 0. Pero, ¿cuál es el mínimo de todos esos? Tenemos pi, tenemos 2pi, después tenemos 3pi, y así nos vamos hasta npi en general, y se sigue n más 1pi, n más 2pi, hasta infinito. Pero de todos esos números en los cuales el seno vale 0, ¿cuál es el más chiquito de todos? El más chiquito de todos, pues aparentemente es pi, pero hay que tener cuidado. Vamos a ver si cumple las dos condiciones. Este pi, que pudiera ser como candidato, estamos pensando que pi puede ser el que cumple con las
cumple con ser el menor de todos ellos, en que vale 0, ¿verdad? Pero de todos, en este caso se debe cumplir también que x más pi me debe dar f de x, que es seno x. Pero a ver, ¿qué sería el seno de x más pi? Para ver si cumple, vamos a ver si cumple que esto es el seno de x. Si cumple con eso, entonces el periodo de la función seno sería pi. Pero esta condición no se cumple. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué. El seno de x más pi, ¿ok? El seno de x más pi es igual a, por la fórmula que dimos, ¿se acuerdan ustedes cuál era la fórmula del seno alfa más beta? Bueno, vimos que era seno alfa por el coseno beta más el seno beta por el coseno alfa. Entonces aquí tendríamos el seno de x es ¿cuánto? Bueno, no lo sabemos. Escribo seno x, que es seno alfa, ¿no? Seno de alfa más beta es seno alfa por el coseno beta. Entonces aquí es seno x por el coseno de pi, utilizando la fórmula de arriba, más el seno de pi por el coseno de x. El coseno de pi es menos 1, el seno de pi es 0. Entonces esto me queda menos seno de x, pero no me da seno x, que es como hubiésemos querido para que este fuera el periodo. Entonces, el mínimo es pi, pero no cumple la condición 2, por lo tanto pi no puede ser el periodo. Veamos 2pi. 2pi pudiera ser que sí cumpliera la condición 2, y entonces este sería el mínimo valor de k, con la propiedad de que seno de k es 0, y con la propiedad de que este viene siendo el mínimo de todos los que le siguen. Por esa razón, nos atrevemos a pensar que puede ser 2pi. A ver, vamos a ver si cumple con 2pi. Y volvemos a hacer lo mismo, solo que ahora aquí tomaríamos, en vez de pi, pues tomaríamos 2pi. Pero ya sabemos que el seno de x más 2pi es seno x. Por uno de las fórmulas trigonométricas que vimos, el seno de 2pi más x o x más 2pi es seno x. Entonces, cumple la condición 2 y por lo tanto, además, es el mínimo de todos los demás. El mínimo de todos los demás, en este caso, pues, el periodo es 2pi. Por tanto, el periodo de la función seno es k igual a 2pi. ¿Ok? De igual forma, el periodo de la función coseno es 2pi. Exactamente igual. ¿Qué hicimos para demostrar que el periodo de la función seno es 2pi? Podemos ver que el periodo de la función coseno es también 2pi. Entonces, seno y igual a seno x tiene periodo 2pi. ¿Ok? De igual forma, y igual a coseno x tiene periodo 2pi. ¿Ok? Bien. Entonces, si yo quiero graficar la función seno, pues es suficiente obtener la gráfica en el intervalo de 0 a 2pi, que es un periodo. Aquí en este caso, pues tendríamos que graficar y igual a sen x
de 0 a 2pi, de aquí a acá, vamos a pensar que aquí puede ser 2pi, ajá, y entonces graficar esta función en este intervalo, y eso me va a generar un ciclo. A la figura que obtengamos ahí de la función seno, la porción de gráfica que obtengamos en este intervalo de 0 a 2pi, se le llama ciclo. Ese ciclo se va a ir repitiendo exactamente igual, una calca de la otra, es una copia del otro, del que vamos a construir aquí de 0 a 2pi, y se va a ir repitiendo en cada periodo de 2pi, de 2pi a 4pi, de 4pi a 6pi, y para la derecha, pero también para la izquierda, de 0 a menos 2pi, se va a repetir el ciclo, y vamos a ir viendo cómo es entonces la gráfica en este intervalo, ¿no? Y entonces, para graficar, vamos a dividir el periodo, este periodo de 0 a 2pi, lo vamos a dividir en 4 partes. A la mitad, pues es pi. Y si tomo la mitad de la mitad, pues es pi sobre 2. Y acá sería 3pi sobre 2. Entonces, pi medios más pi medios es pi. Pi más pi medios es 3pi medios. 3pi medios más pi medios es 2pi. ¿Ok? Y entonces voy a tabular la función. Tomando en cuenta cuánto vale la función seno en esos 4 puntos. Bueno, 5 de hecho, ¿no? 1 en 0, 2, 3, 4 y 5. Esos son los puntos que voy a usar para determinar un ciclo de la función seno. Entonces, a ver, doy valores a x, le voy a dar el valor 0, después el valor pi medios, el valor pi, el valor 3pi medios y el valor 2pi. ¿Ok? Entonces, tenemos esto. Ahora, valores del y. Y obtengo los puntos x, y. Y de esa forma, construimos la tabla y a este procedimiento se le llama tabulación de la función, en este caso, y igual a sen x. Entonces, la función que vamos a tabular aquí es la función y igual a sen x. ¿Ok? Si la x vale 0, eso implica que la y es el sen de 0 y el sen de 0 es 0. ¿Por qué el sen de 0 es 0? Bueno, vamos a ver en el círculo trigonométrico. Aquí está el círculo trigonométrico, aquí está el ángulo 0. Entonces, en el ángulo 0, en el círculo trigonométrico, digamos, cuando tenemos esta situación así, y para obtenemos un punto P, bajamos la perpendicular, o aquí de P a PQ, al eje de las X, acá está el eje Y. Entonces, el seno en el círculo trigonométrico es PQ. Eso quiere decir que es el seno. El seno en general se define como el seno de X, por así decirlo, esta X, es igual a PQ entre OP. ¿Ok? PQ entre OP. OP vale 1. OP vale 1 porque es el círculo trigonométrico, es el círculo de radio 1. OP vale 1. PQ pues es el cateto opuesto, pero cuando estamos en 0 grados, PQ se convierte en el punto P coincide, al trazar la perpendicular va a coincidir con el punto Q. P y Q son iguales, pero si P y Q son iguales, entonces PQ vale 0. Por esa razón aquí tendríamos 0 entre OP y eso sería 0. ¿Ok? Entonces en 0 la función seno vale 0. Ahora, y en esa forma tenemos el punto 0, 0. Ahora, si vale pi medios,
Entonces, en pi medios estamos ahora con este ángulo, con la abertura de aquí hasta acá. ¿Qué va pasando con el cateto opuesto? Si me aproximo a pi medios pues es de aquí a acá. Entonces, si me aproximo a eso, ¿qué pasa con el cateto opuesto? ¿Crece o va decreciendo? Va aumentando de tamaño, pero ¿cuál va a ser el mayor tamaño que va a tener? Pues hasta que coincida con el radio. La hipotenusa coincide con el radio y entonces tenemos que aquí sería PQ con, va a ser igual a la hipotenusa y entonces en ese caso vale 1, ¿no? Entonces, ese sería PQ, que es sí, el seno de pi medios. El seno de pi medios es 1. Bueno, vamos a ver aquí cuál seguiría. Aquí tenemos el punto de coordenadas pi medios, 1. Pi medios, 1. Acá, para el caso de pi, otra vez el cateto opuesto se hace 0. Entonces tendríamos aquí el punto de coordenadas pi, 0. Acá 3 pi medios, estaríamos abajo. Ahora, en vez de que sea 1, es menos 1. Y entonces tenemos aquí 3 pi medios, menos 1. Y acá, pues tenemos para 2 pi, volvemos a coincidir con 0, y entonces vale 0. Y aquí tenemos 2 pi, 0. Con esos 5 puntos podemos graficar la función seno. Observen que el máximo valor de la función seno es 1 y el valor más chiquito es menos 1. De modo que la gráfica oscila entre menos 1 y 1. Entre menos 1 y 1. Pi es 3, 14, 16. Pi medios es 3, 14 y 6 entre 2. 3, 14 y 6 entre 2 viene siendo 1.7 algo, ¿no? Bueno, sería 3, 14, 16 entre 2. Eso es pi medios aproximadamente. Y esto viene siendo mitad de 3, 1, mitad de 11, 5. Mitad de 14, 7, aproximadamente es 1.57, de aquí a aquí es 1.57, entonces el 1 anda acá arriba, el menos 1 anda aquí abajo, aquí está el 1, en 0 tenemos el punto de coordenadas 0, 0, ese es el punto de la gráfica de la función, es este. Otro punto es en pi medios. ¿Cuánto vale en pi medios la función seno? Vale 1. Entonces tenemos que aquí sube hasta este punto. ¿Ok? Entonces tenemos este en pi vale 0. En pi vale 0. Entonces estamos aquí en el pi, 0. Este punto tiene coordenadas pi, 0. Este punto tiene coordenadas pi medios, 1. Este punto tiene coordenadas 0, 0. Y luego en 3 pi medios vale menos 1, andamos por acá. El punto de aquí tiene coordenadas 3 pi medios, 0. Y en 2 pi vale 0. Entonces estamos aquí y por lo tanto la gráfica hace esto. A ver, viene así. Aquí está la gráfica de la función seno. Esta porción encerrada en este rectángulo o acotada en este rectángulo, esta porción de la gráfica del seno es un ciclo. Un ciclo es la porción de gráfica a lo largo del periodo, desde 0 hasta 2 pi. Esto es un ciclo. ¿Ok? Eso viene siendo un ciclo. Ahora, noten ustedes que los valores de la función sin x, y igual a sin x, son valores que están entre menos 1, el punto más bajo es menos 1,
y el punto más alto es 1, lo cual, la teoría de valor absoluto, esto es equivalente a decir que la función sen x es menor o igual que 1, siempre, para toda x. Esto es para toda x. Este símbolo, debe leerse para todo, con sus correspondientes modalidades. Es decir, aquí está en singular, para todo, pero también puede ser para todos, para todas, para cada x, para todo x, o para todas las x, etcétera, ¿no? Entonces, este simbolito así, es una A invertida. La A normalmente la hacemos así, ahora inviértanla ustedes y les queda así. Entonces, esa A invertida se lee para todo. Es un cuantificador, uno de los cuantificadores aquí, el cuantificador universal, de hecho, ¿no? Para todo, para cada, para cualesquiera. Muy bien, y entonces tenemos esta notación. Aquí la función, el valor absoluto de la función seno x queda por abajo del 1 y obviamente pues más grande que el 0. ¿Ok? El valor absoluto queda así. Si tengo esto, voy a esto. Y si tengo esto, regreso a esto. Entonces son equivalentes esta notación y esta otra. Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué quiere decir graficar la función seno? Pues es graficar el ciclo de la función seno. Si tenemos graficado el ciclo, pues la gráfica completa es ir repitiendo el ciclo en periodos de 2pi, que es el periodo de la función seno. ¿Qué significa eso? Pues que yo puedo, con toda tranquilidad y con toda seguridad, volver a tomar este periodo, esta longitud de 0 a 2pi, la llevo acá. Entonces vamos a pensar que acá estaría. Y por supuesto, si allá representó 2pi, acá, al sumarle la longitud 2pi, pues estaríamos en 4pi. Y si quiero graficar esto, pues lo que hago es volver a construir aquí un rectángulo, mi rectángulo, dividirlo en 4, y después repetir el ciclo. Es decir, inicia aquí, sigue acá, baja aquí, llega aquí y sigue acá. ¿Ok? Este es el ciclo. Se repitió. ¿Ok? Y así los ciclos se van a ir repitiendo en forma indefinida. Hacia la derecha y en forma indefinida hacia la izquierda. Pero siempre hay que tener cuidado que la longitud del ciclo es el periodo de la función seno. En este caso es 2pi. ¿Ok? En este caso es 2pi. Bien. Ahora, a ver, ¿cómo sería la gráfica de una función de este estilo si yo, en vez de tomar el coeficiente 1 para la x, tomo un número distinto de 1? Por ejemplo, y igual a sen de 2x. Y igual a sen de 2x. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué querría decir esto? Pues esto significa aquí lo siguiente, que si yo le sumo el periodo a esta función, ¿qué voy a obtener al sumarle el periodo a una función de este estilo? Bueno, pues simplemente para sumar el periodo de una función de este estilo, pues quería decir que, digamos, por ser periódica la función, el seno de 2x más, ¿cuál es el periodo aquí en este caso que tenemos para la función seno? 2pi. Es 2pi, entonces tendríamos que sumar aquí 2pi y decir que esta función es lo mismo que esto. ¿Ok? Esta función es exactamente lo mismo que tenemos aquí. Pero en este caso tendríamos que esto viene siendo el sen de 2 veces x más pi. ¿Ok? 2 veces x más pi. Y
en cierta forma, si nosotros pensamos en un valor arbitrario que fuera el periodo para esta nueva función, su periodo quería decir que es así, ¿verdad? Más K veces o más 2K. Bueno, podemos verlo hasta aquí. ¿Ok? Eso por un lado. Pero por otro lado, nosotros sabemos lo siguiente, que esto viene siendo el sen de 2x más 2pi. Para el cambio de variable, podríamos pensar que esto fuese un z. Entonces, esto vendría siendo como si yo tuviese sen de z más k. Pero sen de z más k también es lo mismo que sen de z más 2pi. Pero en 2pi, en 2pi, la función que tenemos aquí de 0 a 2pi, podríamos pensar que si toman el mismo valor estos dos, si toman el mismo valor estos dos, al sacar acá, quitando la x, sacar acá, entonces nosotros tendríamos ¿qué cosa? A ver, vamos a ver qué novedades se presentan aquí en este caso. ¿O qué relación hay entre la k que tengo aquí y el 2pi que tengo por acá? Bueno, pues en realidad aquí sería lo siguiente. Querría decir que, a ver, vamos a ver cómo estaría esta situación. Sería el 2x de aquí. ¿Qué relación guarda con el 2pi de acá para tener esta situación nosotros? Bueno, pues estaríamos diciendo que, a ver, si manejamos, pues a final de cuentas, para obtener el nuevo periodo, ¿qué se va a hacer en términos generales para obtener el nuevo periodo? Digamos, esto está correcto, pero a ver, si yo, por ejemplo, si yo aquí en este caso le sumo el periodo, si se suma el periodo, ¿qué tendríamos al sumar aquí el periodo? Esto sería lo mismo que sen de 2pi, de 2x más 2pi. Sen de 2x más 2pi. Pero sen de 2x más 2pi es lo mismo que sen de 2 veces x más pi. Sen de 2x más pi. Eso en términos de pi. Si nosotros, digamos, pensamos que esta parte de aquí fuese el periodo, entonces la k tendría que ser pi. Y para obtener la k, pues tendríamos nosotros que igualar el 2 veces k con el 2 veces pi. Lo cual querría decir que la k para obtenerla, pues es dividir entre 2 el número 2pi, y si divido entre 2 el número 2pi, me queda pi, y esto es el periodo nuevo, es el periodo de la función sen de 2x. En general, ¿qué vamos a hacer para obtener el periodo de una función cuyo periodo es 2pi? Pues simplemente vamos a dividir entre el coeficiente de la x. Si en vez de 2 hubiese sido 3, acá me quedaría 3x igual a 2pi. 3k igual a 2pi. Y al despejar k me quedaría 2pi entre 3. En lo Está desenfocado, profe. No se ve bien. Perdón. Vamos a enfocar. Gracias. Qué bueno que me dices. ¿Ya se enfocó? Voy a salir. ¿Ya se enfocó? Sí, está mejor. Gracias. Ok.
En general, para obtener el periodo de una función en donde el coeficiente de la x es n, su periodo se va a obtener dividiendo 2pi, que es el periodo de la función original, entre n, el coeficiente de la x. Por ejemplo, aquí, y igual a sen de 2x, el periodo de esta función es 2pi entre 2, y entonces resultaría ser pi, el periodo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero graficar esta función, y igual a sen de 2x, ahora, como periodo, no voy a tomar, para construir un ciclo de esta función, no voy a tomar de 0 a 2pi, sino voy a tomar ahora de 0 a pi, porque el periodo para esta función se obtiene dividiendo 2pi, que es el periodo original de la función sen x, entre el coeficiente de la x. Aquí, como es 2, pues divido 2pi entre 2 y me queda pi. Y ese es el periodo de esta función. Quiere decir que un ciclo para esta función tiene longitud pi. Y entonces no sería de aquí hasta acá el ciclo, sino el ciclo quedaría únicamente de 0 a pi. Y ahora dividiríamos esto en 4 partes iguales. Entonces, aquí sería la mitad, acá estaría pi cuartos, y aquí la mitad serían, ¿cuántos? 3 pi cuartos, ¿no? Entonces, aquí estaría 3 pi cuartos, y acá 4 pi cuartos, que sería pi. Y entonces, la gráfica, en este caso, toma otra modalidad. Digamos, hace esto. ¿Ok? ¿Qué sucedió con el coeficiente de la x? El coeficiente de la x, a final de cuentas, va a compactar o va a alargar digamos, la gráfica. La puede estirar si el coeficiente está entre 0 y 1, es decir, que puede ser un medio, un tercio, un cuarto, en ese caso se estira. Pero si el coeficiente es mayor que 1, entonces pues se va a compactar, porque va a quedar dividido entre 2, 3, 4, 5, etcétera, ¿no? Entonces, lo rojo de aquí, que tiene ciclo de 0 a pi, o sea, tiene periodo de 0 a pi, que corresponde a esta gráfica, digamos, esta gráfica roja que está aquí, la que están apuntando a la gráfica roja, esta es la función y igual a sen de 2x. ¿Okay? Lo que hace es compactarla, porque el periodo se reduce. Si se reduce el periodo, ahora el ciclo es este, y ese ciclo nuevamente lo dividimos en 4 partes iguales y hago la construcción de la gráfica. ¿Ok? Ahora, ¿qué va a pasar si le pongo un signo menos a la x acá, que fuera sen de menos 2x? ¿Qué va a pasar si le pongo un signo menos a la x? Y me piden a mí graficar y igual a sen de menos 2x. Bueno, pues aplicamos una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula que tenemos. La fórmula que tenemos dice que el seno de menos alfa es igual a menos el seno de alfa. Es decir, en términos así, digamos, dicho de una manera simplificada, diríamos que la función seno saca el signo menos del paréntesis. Entonces, el menos que está aquí dentro del paréntesis lo lleva a la orilla como está aquí. Entonces, esta función y igual a sen de menos 2x es exactamente la misma que menos sen de 2x. Entonces, si quiero graficar esta función, lo que hago es graficar sin el signo y obtengo esta roja. ¿Ok? Tengo esta gráfica roja. Esta, de aquí a acá. ¿Ok? Y para obtener aquella, simplemente los valores de y van a cambiar el signo, lo cual quiere decir que esta gráfica se va a invertir. Es decir,
lo positivo se hace negativo y lo negativo se hace positivo. Y entonces, ¿cómo quedaría representada aquí? Pues quedaría ahora la gráfica en esta forma. Vendría aquí, después aquí, luego acá y llega aquí. ¿Ok? Esta gráfica que he puesto yo en negro, esta, ¿ok? Es y igual a menos, o mejor dicho, aquí, y igual a sen de menos 2x. ¿Ok? Simplemente se saca el signo del paréntesis, se grafica sin signo y después se toma al revés la curva. Es decir, lo de arriba baja y lo de abajo sube con respecto a la recta, que es el eje que define lo largo hacia lo cual se extiende la función seno, ¿no? Entonces, con respecto a esta, lo de arriba baja y lo de abajo sube para dar el signo, que es exactamente lo mismo que menos el sen de 2x. Es decir, es la gráfica de la función sen de 2x cambiándole el signo. Pero si cambiamos el signo a la ordenada, entonces las ordenadas positivas se bajan y las ordenadas negativas se suben. Y entonces la gráfica queda así para cuando hay signo menos. ¿Ok? Bien, ahora, ¿qué pasa si le ponemos un coeficiente a la función seno? Digamos, graficar y igual a 3 veces sen de, ¿qué pudiera ser? Sen de x. Y igual a 3 veces sen de x. Ahora lleva aquí un coeficiente, la función seno no lleva este coeficiente la función x, sino que lleva el coeficiente es la función seno. Entonces, lo que hace esto es triplicar el seno x. Y es 3 veces seno x. Si la gráfica de aquí a aquí, esta gráfica roja, esta que estoy mencionando aquí, si esta gráfica era, o es, mejor dicho, ¿no? Entonces, si esta gráfica es y igual a sen de x, de periodo 2pi, entonces la gráfica 3 sen x lo que hace es el sen x lo triplica, el valor sen x, y entonces lo agranda. Y lo podemos ver del modo siguiente. Miren, dijimos que sen x es menor o igual que 1. Y eso quiere decir que sen x varía del valor menos 1 al valor 1, los valores de la función sen x. ¿Ok? Pero ¿qué va a pasar si es y igual a 3 sen x? Bueno, pues vamos a ver. 3 veces sen x es igual a el valor absoluto de un producto, es el producto de valores absolutos. Aquí sería valor absoluto de 3 por valor absoluto de sen de x. ¿Ok? Pero el valor absoluto, este producto de valores absolutos, pues es 3 veces, porque el valor absoluto de 3 es 3, entonces 3 veces el seno de x. Pero el seno de x, el valor absoluto es menor o igual que 1, entonces esto sería menor o igual que 3, porque es multiplicar ambos lados aquí por 3, si multiplico aquí por 3 y acá por 3, entonces me queda que 3 veces sen x es menor o igual que 3 por 1, que es 3, ¿ok? Entonces de ahí viene el hecho de que este 3 por el seno de x sea menor o igual que 3, es porque multipliqué ambos lados de esta desigualdad por 3. Entonces me queda así, lo cual quiere decir que estos valores, los valores de 3 en x, van a estar entre el valor 3 y el valor menos 3, que es otra vez multiplicar toda esta desigualdad por 3. Si multiplico aquí por 3, me queda menos 3. Si multiplico aquí por 3, tengo esto.
y si multiplico acá por 3, tengo este otro. Por esa razón, los valores de la función y igual a 3 en x quedan entre el valor menos 3 en el eje y el valor 3. El valor menos 3 acá, si lo vemos, estaría en esta parte. Aquí menos 1, aquí menos 2 y por acá menos 3. Y hacia arriba tengo el 2, de aquí a aquí, bueno, un poquito más abajo. Esta porción aquí lo llevo acá y la llevo acá, ¿no? Entonces aquí estaría el 2 y acá estaría el 3. Entonces, formo, el periodo es el mismo. El periodo es el mismo. El coeficiente aquí, el coeficiente de la x es 1. El coeficiente aquí es 1. Y el periodo de esta función, para obtener el periodo de una función seno, divido su periodo original 2pi entre 1. 2pi entre 1 es 2pi. Entonces, esta función y la función cnx tienen el mismo periodo, solo que esta se alarga hacia arriba. ¿Por qué? Porque va a abrir de menos 3 a 3, va a abrir en este rectángulo. ¿Ok? En este rectángulo de acá. Y entonces dividimos otra vez aquí en 4 partes iguales. ¿Ok? Estas serían las 4 partes iguales. En pi medios, en pi, en 3 pi medios y en 2 pi. Y la gráfica, ¿cómo va a estar aquí la gráfica? Bueno, la gráfica la voy a poner en este momento en rojo. A ver si tengo naranja, que se va a confundir. No, en realidad no creo que se aprecie mucho. Pero bueno, este es color naranja, vendría así la gráfica. Llega aquí, después va a cuál. A ver, ¿dónde está? Es este, ¿verdad? Entonces baja aquí, luego se va acá. Entonces llega aquí, baja aquí y después sube hasta acá. Esta gráfica color naranja, la gráfica color naranja que estoy remarcando aquí, esa es la gráfica, esta de aquí, a ver, la color naranja, voy a ponerla en esta parte, esa corresponde a y igual a 3 veces el sen de x, ¿ok? Esa sería la gráfica, esta gráfica de aquí a aquí que va así, es la gráfica de y igual a 3 en x. ¿Se dan cuenta? El coeficiente alarga en la dirección del eje y, el coeficiente de c en x. El coeficiente de la x lo que hace es, si es un número mayor que 1, compacta, y si es un número entre 0 y 1, pues entonces alarga. Porque, ¿qué vendría siendo, por ejemplo, si yo les pido graficar y igual a seno de x sobre 2? Entonces, lo primero que vemos aquí es que el coeficiente de la x es un medio. ¿Ok? Aquí el coeficiente de la x es un medio. Entonces, el periodo para esta función, su periodo es, pues, 2pi dividido entre el coeficiente de la x. Pero el coeficiente de la x aquí, ¿cuál es? Es un medio. Entonces, divido entre un medio. Y al dividir entre un medio, me da 4pi. Entonces, el periodo ahora, por ser un número, el coeficiente de la x, un número entre 0 y 1, alargó el periodo. De 2pi, al dividirlo entre un medio, se va a 4pi. Entonces, ahora, el periodo para esa nueva función es de aquí a acá. Y la longitud de 0 a 4pi se divide en 4 partes iguales. Esta sería una, esta sería otra, aquí estaría la otra, ¿no? Y entonces la gráfica, ¿cómo estaría en ese caso? La gráfica haría una cosa de este estilo. Llega de aquí, se va acá, después llega aquí, luego baja ¿a dónde? Pero a ver, aquí estoy. Es entre menos 1 y 1, ¿no, profe? Porque debe estar en 1, porque el coeficiente aquí de seno es 1, ¿verdad? Entonces debe oscilar entre menos 1 y 1. Aquí, bueno, le voy a poner un 3
para ya no borrar esa parte, ¿no? Entonces, si fuera ahí un 3, entonces seguiría, abriría hasta el 3 acá, viene aquí, llega aquí, continúa y baja acá, ¿no? Bajaría acá para luego llegar a este punto, pero por acá. Entonces, viene así, llega aquí, de aquí, y salta hasta acá. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? En ese caso, no solo alargó la curva, sino que además de alargarla, la descomprime. Si estaba comprimida así, ahora la extiende así. ¿Ok? Entonces, eso es lo que van a hacer y tener cuidado ustedes de analizar cuál es el coeficiente que tenemos aquí, cuál es el coeficiente de la X para determinar el periodo y cuál es el coeficiente de la función sen, el coeficiente de sen, para saber si se compacta de arriba hacia abajo o bueno, hacia el centro, ¿sí? Pero en la dirección arriba hacia abajo, entonces se puede compactar o se puede alargar en caso de que el coeficiente sea una fracción entre 0 y 1, o se puede, digamos, se puede comprimir, así, como si fuera un acordeón hacia acá, y entonces, pero eso es para cuando el coeficiente de la X es un valor mayor que 1. ¿Ok? Bueno, pues entonces ese es lo que va a suceder con la función seno. Y con la función coseno es muy parecido el tratamiento. Lo que va a variar, si tomo yo aquí, en vez de sen, tomo cos, veamos qué obtendríamos. Si aquí tomo cos, obviamente estos puntos, bueno, en 0 sí sigue siendo 0, pero aquí van a cambiar. ¿Ok? Aquí pues cambiarían las cosas y es lo que vamos a obtener ahorita. El coseno de 0 es 1. ¿Ok? Entonces aquí sería coseno de 0 es 1. El coseno de 0 es 1, entonces tengo el punto 1, 0. El coseno de pi medios es 0, aquí tengo el punto pi medio 0. El coseno de pi es menos 1, aquí tengo el punto menos 1. El coseno de 3 pi medios es 0. Y el coseno de 2pi vuelve a ser 1, entonces tengo esto. ¿Ok? Y ahora la gráfica, ¿cómo va a quedar? El periodo, pues ya sabemos que para el caso del coseno y el seno es el mismo periodo 2pi. Bueno, pues vamos a ver cómo es la gráfica de un ciclo normal, el ciclo natural, digamos. El ciclo natural de la función coseno natural, perdón. Si yo quiero graficar y igual a coseno de x, es coseno natural de x, entonces tengo que representar todos esos todos esos puntos en el plano cartesiano. Lo representamos aquí, otra vez aquí, va a oscilar entre 0 y 1, entre menos 1 y 1, porque como ven, el máximo valor de la función coseno es igual que el seno. El máximo valor es 1 y el mínimo valor que toma es menos 1. El valor de más abajo en el eje de las y es menos 1 y el más alto es 1. Entonces, el ciclo es ¿cuánto? 2pi. Entonces, marco su ciclo de 0 a 2pi. Vamos a pensar que 2pi anda por aquí, que aquí estuviera 2pi, ¿ok? Vamos a pensar que estuviera ahí 2pi. Y otra vez aquí, como en el caso del seno y el coseno, pues volvemos a dividir en 4 partes. Ajá. Solo que ahora en 0 vale 1. Tenemos este punto. En 0 vale 1. Lo voy a representar aquí en naranja. Entonces, aquí tenemos en 0 vale 1, en pi medios vale 0, tenemos aquí, en pi vale menos 1, lo tenemos aquí, en 3 pi medios
En 3 pi medios vale 0 y en 2 pi vale 1. Entonces, esta gráfica hace lo siguiente. Entonces, viene así, llega aquí, sube y llega allá. Ese es un ciclo, ese es el ciclo del coseno natural. La función y igual a coseno natural de x es este. Ese es el ciclo. Ese ciclo se va a compactar, igual que en el caso de la función seno, se puede compactar, comprimir, digamos, de derecha a izquierda o, digamos, horizontalmente, o se puede comprimir también verticalmente. Ya saben que para comprimir verticalmente lo va a definir el coeficiente de la función coseno. Si yo pongo aquí un número mayor que 1, en vez de compactarse o comprimirse, se va a estirar verticalmente cuando el coeficiente es del coseno, y se va a comprimir o a estirar horizontalmente si el coeficiente afecta a la x. Por ejemplo, digamos, ¿cuál es el periodo en este caso? En el caso que voy a escribir, mejor dicho, a ver, en el caso que vamos a escribir, digamos, consideren, vamos a suponer que les piden graficar y igual a, vamos a poner por caso 2 coseno ¿de cuántos? De x sobre 3. ¿Ok? 2 coseno de x sobre 3. Muy bien. Periodo para esta función. El periodo es igual a su periodo original. El periodo original de esta función, que es 2pi en su forma natural. Natural quiere decir sin coeficiente la x y sin coeficiente el coseno. Ese es, digamos, su estado natural de la función, o el coseno natural, es así. Entonces, se divide su periodo natural entre el coeficiente de la x. El coeficiente de la x aquí es 3. Entonces, perdón, es 1/3. Dividimos entre 1/3 y esto me da 6pi. ¿Ok? Entonces, esta función se va a estirar. Era de esperarse porque el número 1/3 es un número entre 0 y 1. Si el número es un número entre 0 y 1, entonces lo que sucede es que se estira horizontalmente. El ciclo va a quedar estirado. ¿Qué tan estirado? Bueno, pues en este caso es 6pi. Si aquí eran 2pi, bueno, pues 6pi, a lo mejor no me alcanza el pizarrón. Tendría que llevar esta misma longitud acá y seguirme acá. Y entonces tendríamos esta longitud aproximadamente, para sacar las cosas aquí. A ver, vamos a ver cuántas de estas reglas son. Entonces, esto viene siendo una regla. Y ¿cuántos? 20, déjenme ver. Si quiero ser un poco más preciso, ¿no? Entonces, o aproximado. Este es 22, entonces es una regla es aquí, más 22, entonces es por aquí. Así que aquí está, este sería 4pi, porque son 2pi más. Entonces, vamos a ver, aquí sería una regla más 22. Entonces, aproximadamente por aquí. Aquí tendríamos 6pi, que es el periodo para esta. El periodo para esta función es 6pi. Su periodo es 6pi, porque se obtiene dividiendo 2pi entre el coeficiente de la x, que es esto. Muy bien. Ahora, de aquí a acá formamos nuestra caja, en donde va a estar contenida la función. ¿Ok? Bueno, ya me fui muy arriba acá, o está muy inclinada. Bueno, es así. Entonces, aquí está 6pi. Ahora,
¿Qué tenemos que hacer? Pues hay que dividir 6pi entre 4 partes iguales. Entonces, la mitad aproximadamente, la mitad pues es la mitad aquí, que viene siendo la mitad aquí. La cuarta parte acá, pues la otra mitad pues, sería aproximadamente por aquí. Entonces vamos a pensar que aquí estuviera, y acá la otra mitad que sería, a ver, de aquí a acá. Oiga, profe. ¿Perdón, sí? ¿Se desenfocó? Pero tenemos un coeficiente al lado de la identidad trigonométrica, entonces sería hasta el 2, ¿no? ¿Sería en cuál? En el 2, porque tenemos un coeficiente al lado de la identidad. Ajá. A ver. En este. Oh, sí, tiene razón. Pero estoy viendo por el momento la división. No he considerado todavía este coeficiente, ¿de acuerdo? El coeficiente querría decir que hay que duplicar hasta acá, ¿no? De aquí para acá duplicamos y formamos la caja. Entonces, sí, efectivamente la caja va a ser toda esta, ¿no? Entonces vamos a llevarla hasta acá. Y esta caja ya no cabría, el menos 2 andaría fuera del pizarrón, por acá. ¿Ok? Entonces, bueno, no puedo rayar abajo porque ya no hay pizarrón, pero estaría la parte de arriba acá. ¿Ok? Entonces, esta sería la mitad. La mitad. Aproximadamente aquí, andaría aquí la mitad. Y obviamente a la mitad este punto va a quedar por acá abajo. Ya no lo alcanzan a ver en donde yo estoy señalando, pero bueno, andaría por allá. Ahora, ¿cómo inicia aquí? Bueno, pues entonces iniciaría la nueva gráfica, pues viene, pero me falta dividir la mitad de la mitad, entonces aproximadamente ¿dónde andaría? Bueno, vamos a pensar que ande por aquí, ¿ok? Y acá la otra mitad de la mitad, pues vamos a pensar que ande por aquí, ¿ok? Entonces, a ver, en esta mitad, pues inicia y viene, ¿de qué forma? Vamos a ver. A ver si tiene un poco de tinta. Aquí sería, empieza aquí, ¿ok? Empieza aquí, después viene aquí, viene así, llega ¿a dónde? A esta parte, por allá abajo, viene así, se sigue por allá abajo, luego llega allá y luego viene acá hasta llegar aquí. ¿Ok? Viene aquí y después de aquí, pues viene hasta acá, ¿no? Aquí baja y luego sube. Entonces, esa gráfica, esta parte, pues muestra cómo el coeficiente la alarga verticalmente, la estira verticalmente. Y el coeficiente 1/3 lo que hace es estirarla horizontalmente. Entonces, esa es la única novedad, pero lo que no va a cambiar es la forma del ciclo. El ciclo no cambia. Lo que va a cambiar es la posición de los puntos en que graficamos. Etcétera. Esos son los que van a tener el estiramiento horizontal o vertical, ¿no? Entonces se van a mover horizontal y verticalmente. Esa sería la nueva modalidad aquí. ¿Cómo va a actuar? ¿Cómo va a actuar, digamos, si se le suma o se le resta, a la Y y a la X algún valor? Bueno, pues entonces, lo que tenemos son gráficas de la forma
General, la forma más general de la función seno X es y menos k igual a, vamos a decirlo de este modo, b por el seno de, voy a poner aquí a por x más h, bueno, menos h, así. Entonces, esta forma se le conoce como la forma canónica. Entonces, forma canónica de y igual a sen x. La forma canónica de la función seno x, o sea, la forma general de la función y igual a sen x, tiene esta forma. Los números h y k son las coordenadas del centro de la función seno natural de x, en este caso de todo lo que tenemos aquí, h, k. ¿Okay? Este c es, vamos a ponerlo aquí igual a lo que se conoce como centro de simetría, de la función y igual a f de x, de y igual a sen x, por así decirlo, o bueno, de todo lo que tienen ahí. Voy a poner f de x, ¿no? Y igual a f de x, con f de x obtenida, despejada de aquí la y, simplemente paso la k para acá, al segundo lado, y aquí tendríamos nosotros k más, y la quito de aquí, y quedaría y igual, que sería la f de x. ¿Okay? Entonces, c igual a h, k son las coordenadas del centro de simetría de y igual a f de x respecto, o con respecto a qué cosa, coordenadas con respecto, sí, centro de simetría, de hecho, ¿no? Centro de simetría, no, brevemente dicho así, esto de con respecto ya no, es salso. Entonces, el centro de simetría de y igual a f de x es este, ¿ok? Es un centro de simetría, respecto al cual se toman los simétricos de cada uno de sus puntos. Por ejemplo, miren ustedes, si yo tengo como gráfica así, digamos que la función seno hace esto, ¿no? Entonces aquí viene, vamos a pensar que hiciera una cosa así, y luego viniera e hiciera esta otra cosa así, ¿ok? Llega acá, ¿ok? Entonces, este centro de simetría, ¿qué quiere decir eso? Pues que cada punto va a tener su simétrico. Este punto P tiene un simétrico respecto a este centro, entonces su simétrico estaría aquí, P'. El simétrico de este, un punto Q', su simétrico estaría por acá, ¿no? Entonces, a ver, bueno, si yo trazo igual la gráfica de aquí, entonces vamos a encontrar que tiene un simétrico, y ese simétrico sería a igual distancia de aquí a acá. Bueno, puede ser este, ¿no? Entonces aquí sería el punto Q. Todo punto va a tener un simétrico respecto al centro de simetría. El simétrico de este, pues está acá. El simétrico de este es este. El simétrico de este es este, por acá, y así. ¿Ok? Por eso se le llama C el centro de simetría de la función y igual a f de x. ¿Ok? Las coordenadas del centro de simetría, pues son, en este caso, lo que tengo aquí y acá, ¿no? A ver, por ejemplo, vamos a un caso concretito. Vamos a un caso concreto. A ver, consideren la función graficar y igual a, pongamos por caso 2 más 3 sen de 2x menos 1. Quiero graficar esa función.
¿Ok? Vamos a ver. Voy a dar la técnica de cómo se grafica una función en esa forma, que es la forma general, la forma más general de la función y igual a seno x. Lo primero que tenemos que hacer es, punto número 1, obtener el centro de simetría de la curva. Centro de simetría. ¿Ok? Obtener el centro de simetría. Segundo, obtener el periodo y obtener las cotas superior e inferior a que se alarga verticalmente la función. ¿Se acuerdan? En el caso de y igual a 3 en x, se abría hasta el 3, ¿no? Y abajo hasta el menos 3. Entonces, al 3 y al menos 3 se le llaman cota superior y cota inferior de la función seno. En este caso, pues tenemos que encontrar primeramente el centro de simetría, después el periodo y después las cotas. Profe, está desenfocado. Está desenfocado. Vamos a ver. Vamos a ver si logramos mejorar la imagen. ¿Mejor? Profe, gracias. Sí. Ok. Muy bien. Entonces, bueno, voy a ver si algún otro plumón tiene mejor tinta. Muy bien, a ver. Vamos a ver. Entonces, comienzo con el centro de simetría para esta función. Le debo dar la forma canónica. Entonces, para eso debo llevar este 2, la constante 2 con la y. Y entonces tengo y menos 2 igual a 3 sen de 2x menos 1. Entonces, vean ustedes, la forma canónica, ¿cuál es el coeficiente dentro del paréntesis de la x? En la forma canónica, ¿cuál es el coeficiente? 1. Perfecto, el coeficiente es 1, pero aquí el coeficiente no es 1, es 2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Factorizar sacando al 2. Entonces, factorizo sacando el 2. El 2 que multiplica a la x me da 2x, pero para obtener menos 1, pues es menos 1 medio. ¿De acuerdo? 2 por x es 2x y 2 por menos 1 medio es menos 1 y entonces obtengo eso. Si quieren, aquí le pueden meter un paréntesis. ¿Ok? Pero esta a, en este caso, es el 2, ¿no? La a es el 2. Lo voy a quitar este paréntesis, que sale sobrando, de hecho, ¿no? Entonces sería eso. Vamos a ver aquí. La B vale 3, la B vale 3, la A vale 2, la K vale 2 y la H vale 1 medio. Así que las coordenadas del centro son 1 medio, 2. Estas son las coordenadas del centro de simetría. ¿Ok? Ahora, el periodo, pues es dividir el periodo de la función seno natural, siempre, pues ya saben ustedes que es 2pi, entre el coeficiente de la x. ¿Cuál es el coeficiente de la x originalmente, aquí o acá? Coeficiente de la x, a pesar de que aquí tiene coeficiente 1, el coeficiente original de la x es 2. Es este, no se vayan con el 1.
con el 1 de aquí. Es el coeficiente original de la X. Entonces divido entre 2, que es el coeficiente, este número de aquí. Y eso me da pi. Así que el periodo para esta función, el periodo es pi. ¿Qué quiere decir? Pues que los ciclos de la gráfica van a tener longitud pi. ¿Ok? Ahora, las cotas. ¿Cuáles van a ser aquí las cotas? ¿Ok? Eso es muy importante, definir las cotas. No necesariamente son, en este caso, el 3 y el menos 3, porque hay que ver que hay por acá una coordenada H y hay por acá una coordenada K. Entonces, pueden cambiar. ¿Cómo van a salir? Pues simplemente hacemos lo siguiente. A ver, vamos a hacer aquí lo siguiente. Miren ustedes. Voy a tomar valor absoluto a ambos lados. El valor absoluto de y menos 2 es igual al valor absoluto de 3 sen de 2 por x menos 1 medio. ¿Ok? Y esto me da, ¿cuánto? Esto me da 3 veces el sen de 2 por x menos 1 medio en valor absoluto. Pero el seno varía entre menos 1 y 1. Así que esto va a ser menor o igual que 3. Porque este valor, digamos, si lo pongo aquí, es sen de 2 por x menos 1 medio. Así, esto es menor o igual que 1. Si multiplico por 3, me queda 3 veces sen de 2 por x menos 1 medio menor o igual que, al multiplicar aquí por 3 me queda esto, y al multiplicar acá por 3, que es un 1, me quedan 3. Por esa razón, esto de aquí es menor o igual que 3. ¿Ok? Y ahora, esto que tengo aquí quiere decir que este valor es menor o igual que 3. Entonces tenemos que y menos 2 es menor o igual que 3. Por propiedades de valor absoluto, esto es equivalente a decir que y menos 2 es menor o igual que 3 y mayor o igual que menos 3. En consecuencia, si yo despejo la y de aquí, tengo que sumarle a toda la desigualdad, le debo sumar 2 para tener sola la y. Entonces, eso equivale a que al sumar aquí 2 me queda menos 3 más 2. Menor o igual, al sumar aquí un 2, me queda y menos 2 más 2. Y al sumar aquí un 2, me queda 3 más 2. Y entonces tenemos menos 3 más 2, menos 1. Mayor o igual que y, porque menos 2 más 2 es 0. Y acá 3 más 2 es 5. Estas son las cotas. Va a variar desde menos 1 hasta 5. Entonces ahora yo ya puedo graficar. Ya puedo graficar con esos datos. Veamos cómo queda la gráfica de un ciclo, de su ciclo principal, que es el que empieza en el centro de simetría. Lo primero que hago es ubicar el centro de simetría en el plano cartesiano. En el plano cartesiano voy a ubicar el centro de simetría que tiene coordenadas 1 medio, 2. 1 medio, 2, vamos a suponer que aquí está el 1, que aquí está el 1 medio, y por acá anda el 1, acá está el 2, entonces 1 medio, 2 está aquí. Este es el centro de simetría, está ahí. Entonces, para graficar, lo que hago es trazar por ese centro una horizontal y una vertical. ¿Ok? Y ahora voy a localizar las cotas. Las cotas. Una cota es menos 1 en el eje de las y. Aquí está el 0. Entonces, el menos 1 anda por aquí. ¿Ok? El menos 1 anda por aquí. Y luego, hacia arriba, debo tomar
el 5, ¿no? Que es el otro que está aquí, el 5. Entonces, acá arriba, aquí tengo el menos 3, perdón, el 3, seguiría el 4 y después acá el 5. ¿De acuerdo? Formo a partir de eso, voy a tomar ahora el periodo. ¿El periodo cuánto es? El periodo es pi. Pi es aproximadamente 3, 14, 16. Entonces, a partir del centro, llevo la longitud 3, 14, 16, pero si aquí era 1, entonces le sumo pi hacia allá, y voy a tener que es 1 más pi es 4.1416. Entonces, 1, 2, 3, 4, aquí estaría 4, ¿verdad? Pero necesito, ¿cuál? Sí, con 3, 14, 16. Ok, aquí está. Entonces, este sería 1 más pi, aproximadamente, ¿no? Aquí, vamos a pensar que aquí es aproximadamente 4.1416, que es 1 más 3, 14, 16, es 4.1416. Que estuviera allí. Entonces, voy a formar del 1 hacia la derecha mi caja en donde va a estar la gráfica. Entonces, aquí voy a tener de aquí para acá, y acá está así. Entonces, tengo esto así hasta allá. Entonces, de aquí a aquí, pues tengo esa situación. Va a estar el ciclo, empieza aquí, divido esta longitud, la divido en 4 partes iguales. Vamos a pensar que aquí está una parte, aquí está otra. Bueno, voy a trazarla lo mejor posible. Entonces, vamos a pensar que está así dividido en 4 partes iguales aproximadamente. Bueno, no necesariamente coinciden con esto, ¿no? Entonces, pero la gráfica sí. ¿Cómo va a estar la gráfica? El ciclo de la función seno es exactamente el mismo ciclo que tiene el seno natural, y igual a seno x, va a ser el mismo, lo único que va a estar alargado, ¿no? Entonces aquí se va a empezar aquí, sigue aquí, baja aquí, llega acá, luego, bueno, a ver, sí está bien así, a ver, 1, 2, 3, 1, 2, 3, bueno, aproximadamente, ¿no? Entonces, y llegaría aquí. Esa sería la gráfica de un ciclo ubicada con su centro de simetría, a partir del centro de simetría hacia la derecha, de aquí a acá. Acuérdense, esta longitud de aquí a aquí es pi. El centro de simetría ustedes van a medir pi. Esa longitud la dividen en 4 partes, 1, 2, 3, 4 partes iguales. Y trazan verticales allí y después ya unen, nada más unen, y esa es la gráfica. ¿Ok? Esa sería la gráfica correspondiente de la función que tenemos puesta allá. ¿Ok? Que sería esta. Ahora, el comentario aquí es el siguiente. ¿Qué hubieran hecho si yo le cambio el signo al menos 3? Que hubiese tenido, perdón, al 3 le cambio a menos para tener y igual a menos 3 veces esto. ¿Qué iba a ocurrir? Bueno, si el coeficiente de la función seno es negativo, se grafica primero como si fuese positivo, como le hicimos. Y luego, ¿qué hacemos? Pues cambiamos la parte... Le cambiamos el signo a todos los valores de y entonces la gráfica quedaría en esta forma. A ver, vendría de aquí a aquí, después seguiría aquí, y de aquí llegaría hasta acá, así, ¿verdad? Entonces viene aquí, viene así, empezando aquí, y después terminaría en esta parte. ¿Ok? Entonces, esta gráfica negra es y-2 igual a menos 3 sen de 2 veces, bueno, 2x menos 1. Y esta gráfica
naranja es y menos 2 igual a 3 sen de 2x menos 1. ¿Ok? Esa es la forma en que vamos a graficar. En la misma forma, graficarían ustedes la función coseno. Exactamente igual. ¿Cuál es la forma canónica de la función coseno? Bueno, la forma canónica de la función coseno es un modelo parecido a lo que tenemos aquí, solo que en vez de llevar sen, pues lleva cos. Y entonces tenemos lo siguiente. Y vamos a decir aquí, y menos k igual a b cos de x menos h. Esta es la forma canónica de y igual a sen x. La forma canónica de la función seno x. Su forma canónica es, no, perdón, cos x. Acá esto es cos x. ¿Okay? Forma canónica de esta función cos x. ¿Ok? Esa es su forma canónica. Y también aquí las coordenadas del centro de simetría, pues es h, k. ¿Ok? Y igual que en el caso de la función seno, el Profe, está desenfocado. Se desenfocó. A ver, vamos a ver. Se va a formar el periodo, dividiendo el periodo original 2pi entre el coeficiente de la x, pero aquí me faltó una a. ¿Ok? El periodo para esta es dividir 2pi entre a, es el periodo, ¿no? Entonces aquí vamos a obtener el periodo para esta. Entre a, no entre el 1, sino entre el coeficiente original a de x. ¿Ok? ¿Y qué más? Las cotas inferior y superior, ¿cómo se van a obtener? Pues simplemente las vamos a obtener sumando acá menos b y b, ¿no? Entonces, las cotas en este caso son, pues va a quedar. A ver cómo va a quedar aquí. En este caso es la B la que está ahí, entonces nos va a quedar valor absoluto de B. Sí, ¿verdad? Quedaría K, digamos, K menos, a ver, es menos. Menos valor absoluto, aquí va a ser menos el valor absoluto de B más K, y por acá sería el valor absoluto de B más K. Estas son las dos cotas, que en este caso para la función seno la cota inferior dio menos 1 y la cota superior dio 5. ¿Ok? Y se grafica en la misma forma. Entonces, lo que vamos a ver ahora es, por ejemplo, con la función tangente y cotangente. Vamos a ver la cotangente, igual que hagamos para la cotangente, se trabaja igual que hagamos para la tangente. Primero vamos a ver la tangente. Igual que hagamos para la tangente, va a ser para la cotangente. Entonces, la tangente. A ver, entonces, la forma canónica de las tangentes. O quizá convenga primeramente la forma natural. Y igual a tangente de x. Esta función también es periódica. ¿Por qué?
porque tangente de X más K, la tangente de X más K es lo mismo que el seno de X más K entre el coseno de X más K. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si K es el periodo de la función seno, entonces aquí vamos a tener que esto viene siendo seno X entre coseno X. Y esto pues es tangente de X. Así que esta función tangente también va a ser periódica. Pero a diferencia de la función seno y coseno, la tangente de X más pi sí es igual a la tangente de X. Por lo que el periodo de la tangente de X es justamente pi. El periodo de la tangente es pi. Lo cual significa que el ciclo de la función tangente va a tener ciclos y un ciclo va a estar dado en un intervalo de longitud pi. Si allá los ciclos tenían longitud del periodo, aquí pues los ciclos van a tener la longitud del periodo de esta función que va a ser pi. Y por supuesto, también si lleva un coeficiente la x, el periodo va a quedar dividido entre el coeficiente de la x. Y en ese caso, pues se procede igual, en la misma forma. A ver, veamos cómo sería la gráfica de la función tangente, tomando en cuenta que su periodo es pi. A diferencia de la función seno y coseno que se grafican a partir del cero hacia la derecha, con el periodo, aquí el cero se toma como centro y a partir de acá se lleva la mitad del periodo, que es pi medios, para acá, y llegaríamos a la izquierda del cero, pues a pi medios, y pi medios a la derecha. Pi medios a la derecha llegaríamos así. Entonces, en pi medios, el coseno de x se hace cero, lo cual quiere decir que la función tangente se indetermina, porque se tiene una división entre cero, pero la división entre cero me da un infinito, así que acá en este caso me da menos infinito. La tangente de pi medios me da el punto menos infinito, por acá. El pi medios negativo, coma, menos infinito estaría por acá, en el plano extendido, y igual para acá, que sería en el plano extendido, el pi medios, coma, más infinito, y entonces la gráfica haría esto. Y eso es un ciclo para la función tangente. ¿Ok? Esta es la gráfica de y igual a tangente de x. ¿Ok? Esa es la gráfica de y igual a tangente de x. Ahora, va a suceder algo muy parecido. Este periodo puede computarse dependiendo del coeficiente de la x, o puede alargarse también dependiendo del coeficiente de la x. Y no haber cotas. Esta función no está cotada porque viene desde menos infinito hasta más infinito. Esta función no tiene cota inferior ni tampoco tiene cota superior. La función seno y coseno es así. Por ejemplo, en este caso la cota inferior es menos 1 y la cota superior es 5. Está acotada por esta recta y igual a 5 y por esta recta y igual a menos 1. Esas son las cotas, o sea, el acotamiento que tiene la función seno. Pero la función tangente no está acotada, no tiene acotamientos por arriba ni por abajo. ¿Ok? Entonces es así.
de una sola pieza, desde menos infinito hasta el más infinito. ¿Ok? Ahora, también, por supuesto, va a tener su forma canónica. ¿Cuál sería la forma canónica de la función tangente? Bueno, pues la forma canónica es parecida a estas formas y nos da lo siguiente. A ver, vamos a ver. Forma canónica de la función tangente. El ciclo no hay que olvidarlo, es así, desde menos infinito hasta más infinito, pasando por el cero. O por el origen. ¿Ok? Pues esta función, por supuesto, tiene un centro de simetría. Aquí, si lo vemos aquí, pues su centro de simetría es el origen. Este punto tiene su simétrico que está acá, este tiene su simétrico acá, y así todos tienen un simétrico. Entonces, el origen es centro de simetría. La forma general de la tangente, la forma canónica es y menos k igual a, vamos a decir aquí, b por la tangente de a por x menos h. Entonces, esa es la forma canónica de la función tangente. Como ven, es muy parecida a las formas canónicas de la función seno y de la función coseno. Son muy parecidas. Lo único que cambia es, en vez de tan, pues va en las otras sen y cos. Aquí pues va tangente, pero la forma es la misma. ¿Cuáles son aquí las coordenadas del centro de simetría? Es igual. Son h, k. El centro de simetría tiene coordenadas h, k. No hay, independientemente de que aquí vaya una b, no hay cotas superior ni inferior, como en el caso de las funciones seno y coseno. Esta no está cotada inferiormente ni superiormente. ¿Qué más? El periodo aquí en este caso, pues ya dijimos que el periodo pues es en este caso su periodo original, que es pi. El periodo de la tangente natural es pi, dividido en este caso entre a. Y ese sería el periodo para esta forma general. ¿Ok? ¿Qué más? No hay cotas, por lo tanto ya no pido una tercera cosa que se tiene que calcular, que son las cotas. Aquí no hay cotas, simplemente va de menos infinito a infinito. ¿Ok? Por ejemplo, si quieren graficar y menos 3 igual a 2 tangente de 4x más 2. ¿Ok? Aquí. ¿Esta es la forma canónica? No. No del todo. Nos falta establecer la forma x menos h. Que la x tenga coeficiente 1. En consecuencia, para que la x tenga coeficiente 1, aquí hacemos tangente de 4 por x más, para obtener 2. Para obtener un 2, ¿por cuánto multiplico 4? Pues por 1/2. Porque 4 por 1/2 es 2. Entonces, las coordenadas del centro, si este es y menos 3 igual a esto, las coordenadas del centro son menos 1/2, 3. Esas son las coordenadas del centro. El periodo para esta función, el periodo es pi sobre el coeficiente de la x. El coeficiente de la x es 4. Entonces aquí tenemos entre 4. Pi cuartos es el periodo. Como ven, se va a comprimir. Horizontalmente se va a comprimir la original, que era esta. Entonces, si de aquí a aquí era pi, ahora vamos a dividir en dos partes iguales la longitud pi cuartos. O sea, quedaría un pi octavos de un lado y pi octavos del otro, y a partir de ahí se grafica. Entonces, lo que hacemos es nada más ubicar el centro de simetría. Veamos cómo quedaría. ¿Cómo quedaría aquí la gráfica? La gráfica pues nos va a quedar del siguiente modo. Menos 1/2, 3. Aquí vamos a pensar que aquí está el menos 1/2.
Entonces el 3, anda hasta arriba. Entonces voy a hacer más chiquito el 1/2. Más cortito para tener 1, 2, 3 y tener suficiente pizarrón para tomar la abscisa. Y pues la voy a trabajar más abajo porque si no ya no tengo espacio arriba. Poner que el 3 está aquí, el 3, entonces tengo 1, 2, 3, aquí está el origen, aquí está esto así, aquí está el -1, entonces el -1/2 anda aquí, entonces -1/2, 3 está aquí. Por ahí trazo, por este punto, que es el centro de simetría que está aquí, por aquí trazo una paralela al eje X y una paralela al eje Y. ¿Ok? Está así. Ahora, pi cuartos es aproximadamente 3, 14, 16, entre 4. Sacamos cuarta. Cuarta de 4, 1, cuarta de 3 no tiene, cuarta de 31, 7, 28, sobran 3, cuarta de 34, 8 y sobran 2, cuarta de 21, 5, cuarta de 16, 4. Entonces, pi cuartos es aproximadamente 78,54. 78,54 lo voy a dividir entre 2. ¿Ok? Entonces, es como dividir pi cuartos sobre 2. Pi cuartos sobre 2 me da pi octavos. Pi octavos es dividir 7,854 10 milésimos entre milésimos, sí, 7,854 milésimos, 10 milésimos. Lo debo dividir entre ¿qué? Entre 2. Entonces, al dividirlo entre 2, esto me da aproximadamente mitad de 0 no tiene, mitad de 7, 3, mitad de 18, 9, mitad de 5, 2, de 14, 7. Es 0.3927. Entonces, de aquí para allá, llevo 0.3927. ¿Ok? Es una cantidad muy, muy chiquita en realidad, ¿eh? Esto es muy, muy, muy pequeñito. Entonces, ¿cómo quedaría? Bueno, pues esta en realidad va a estar cañón verla aquí en la gráfica. A ver, 39 centésimas. Voy a llevar 39 centésimas para allá. Voy a hacerlo aproximadamente 0.5 para que se vea la gráfica. Si no, no se va a apreciar. Entonces, yo para acá, vamos a pensar que estuviera aquí. De aquí para acá, llevo pi octavos sobre 2. Bueno, no, pi cuartos sobre 2, que son pi octavos. Y de aquí para acá también llevo pi octavos. Y entonces trazo esta línea y trazo esta otra línea. ¿De acuerdo? Y entonces la gráfica, ¿cómo va? Pues desde menos infinito, pongan ustedes por caso que menos infinito anduviera acá, pues estaría aquí. La gráfica llevaría esta forma. ¿Ok? Entonces sería una gráfica que está casi como una recta, pero no es recta, sino que está así. Ese sería un ciclo. Ese ciclo se va a repetir aquí y en cada longitud pi cuartos se va a ir repitiendo, aquí otros pi cuartos, aquí otros pi cuartos, y entonces vamos a ir teniendo estas cosas, ¿no? ¿Ok? Para allá y para acá. Y esa sería la gráfica. El origen no está acá, sino está aquí, ¿no? Aquí está el origen. Hacia arriba son 3, de aquí a acá es -1, aquí es -1,5, ahí está el centro, aproximadamente así. ¿Ok? Y esa sería la gráfica de esta función. Ahora, ¿qué hubieran hecho si le cambio el signo al 2? Si en vez de 2 le pongo un menos, ¿cuál sería la gráfica? De y menos 3 igual a -2 por la tangente de 4x más 2. Bueno, pues es la gráfica en sí, el periodo
y la cajita donde vamos a trazar el ciclo es la misma. Lo que va a pasar es que los valores negativos de las Y los hago positivos y los que son positivos los hago negativos. Entonces se estaría viendo del modo siguiente. Vendría así la gráfica, ¿no? ¿Ok? Esa sería la forma de la gráfica con signo menos. Es decir, este que está negativo sube a positivo, este que está negativo sube a positivo, este que está positivo baja a negativo, y así todos, ¿no? Entonces cambia. Y acá el otro ciclo vendría así. Después tendríamos el otro ciclo así, y el otro ciclo así, ¿no? Entonces, las gráficas naranjas son para cuando hay signo menos aquí. ¿Ok? Simplemente se cambian, se invierten. Primero grafiquen sin el signo menos y luego pues ya nada más lo negativo lo hacen positivo y lo positivo lo hacen negativo, lo bajan. Entonces sería así. Igual para el caso de la cotangente también va a tener periodo pi, igual que la tangente. La cotangente va a tener periodo pi y su forma canónica para la cotangente es y menos k igual a b por cotangente de a por x menos h. Entonces, igual aquí las coordenadas del centro son h, k, las coordenadas, el periodo es pi, en la misma forma que obtuvimos el periodo de la función tangente, se obtiene el periodo de la función cotangente, su periodo es pi, su gráfica se hace del 0 a pi, porque en este caso, la función cotangente tiene una gráfica muy parecida a la función tangente, pero es en cierta forma recíproca de la otra. Por esa razón, aquí vamos a tener una situación de este estilo. Para la cotangente y la tangente se divide en dos, el periodo se divide en dos. Si el periodo de aquí a aquí es 0 pi, que es el periodo para la función, digamos, cotangente natural, el periodo es así, entonces en 0 vale más infinito, en pi medios vale 0, entonces viene así. Esta función hace esto. La cotangente. Como ven, son parecidas. Una y otra se parecen mucho. Solo que una baja de un modo y la otra de otro. Ninguna de las dos está acotada. La tangente y la cotangente no tienen cotas inferior, no están acotadas inferiormente ni superiormente. Se van a infinito y a menos infinito. ¿Ok? Y la forma de graficarla pues es igual que estas. Ahora, finalmente, ¿cómo se van a graficar secantes y cosecantes? Bueno, pues se grafican en términos del seno y el coseno. Entonces vamos a decir aquí lo siguiente nada más. A ver, dejen ver cuál de estas tiene más tinta, porque ya se está acabando la tinta. Bueno, voy a usar el naranja. El naranja, díganme, ¿lo aprecian? ¿Lo ven? ¿Lo distinguen en la pantalla? Este color naranja. Porque ya se me agotó la tinta. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Ok. Entonces, miren. La secante de X es la recíproca de la función coseno X. Entonces, si graficamos coseno X hace esto en un ciclo. ¿Ok? De 0 a 2 pi.
es su ciclo. Aquí es pi medios, aquí es pi medios y aquí es pi. ¿Ok? Entonces, lo que hace la función secante es que en los puntos más bajos y más altos de la función coseno, ahí se adhiere la función secante como si fuese una herradura, en este caso en posición hacia abajo. Esta parte así es y igual a secante de x. ¿Ok? Y igual a secante de x. En cierta forma, podría pensarse que la función secante es periódica, pero no es el caso. ¿Por qué no podemos decir que la función y igual a secante de x sea periódica? Porque debe cumplir la condición 2, que era el hecho de que f de x más k sea igual a f de x. En este caso, secante de x más k tiene que ser igual a secante de x. Pero para ninguna k se cumple eso. Por lo tanto, la función secante y la cosecante no son funciones periódicas. Simplemente son funciones que se adhieren. La secante al coseno, a la gráfica del coseno, y la función cosecante se adhiere a la gráfica del seno en los puntos más altos y los más bajos. En los puntos mínimos y máximos de estas funciones. Por ejemplo, para acá, pues ¿cómo quedaría en este caso por acá? Para esta función, pues va a quedar dada en esta parte alta de la función coseno. Aquí estaría así, por así decirlo, estaría así. Entonces esta entraría por acá, ¿no? A ver, vamos a pensar cómo estaría. En pi medios, perdón. Aquí, ¿cómo les digo? No, la abrí demasiado, disculpen ustedes. Esto se abrió demasiado. Es en realidad aquí el ciclo. El ciclo viene así. Entre pi medios y pi medios. Y acá igual, entre pi medios y 3 pi medios, aquí hay otro ciclo, pero ese ciclo ya viene así. ¿Ok? Para el caso de la secante, entre pi medios y pi medios. 3 pi medios. Aquí están 3 pi medios y pi medios. Después entre 3 pi medios y 5 pi medios. Aquí serían 4 pi medios. Aquí serían 5 pi medios. En estos dos, pero aquí va hacia arriba, porque este sería el punto bajo. Entonces, la función secante puede tomar un valor muy alto en el intervalo de menos pi medios a 3 pi medios. El punto más alto sería cuando está en menos 1. Acá sería 1. Menos 1 estaría aquí. Aquí estaríamos el 1. Estaría así. Por acá viene en pi medios, abre así. Y entonces, pues viene en esta forma y se va abriendo las herraduras. Esas herraduras vienen siendo las correspondientes ramas de la gráfica de la función secante de x. ¿Ok? Entonces, ¿qué tienen que hacer para graficar secantes? Pues primero grafican cosenos. Hacen la gráfica de coseno normal y ya. Ahora, si les dan una función secante en forma canónica, ¿cómo la grafican? En forma canónica. Pues la forma canónica, o la forma de graficar la función secante, vamos a decir secante de que sería y igual, quieren graficar y igual a 3 secante de 2x más 1, por ejemplo. Secante. Quieren graficar esa. ¿Cuál tendrían que graficar? Pues van a graficar primero y igual a 3 coseno de 2x más 1. Grafican esta y luego, ¿qué es lo que hacen para obtener la gráfica de esta? Pues simplemente en intervalos de donde se va infinito esta función coseno, entonces ahí en esos casos se monta la gráfica de la función correspondiente. Por ejemplo, que esta fuese esta, entonces lo que hacemos es montar la función secante encima de los puntos más altos y por abajo de los puntos más bajos de la función coseno. ¿Ok? Ese sería el camino.
Y lo mismo sucede con la cosecante. En el caso de la cosecante de x, que es 1 entre seno de x, se hace lo mismo. Se grafica la función seno y luego se montan la cosecante en los puntos más altos y los más bajos de la función seno. El jueves vamos a graficar más cosas de estas y el miércoles vamos a dar las funciones trigonométricas inversas. Esa va a ser la clase del próximo miércoles. Por ahora le dejamos aquí, jóvenes, a menos que tengan alguna duda o alguna aclaración así que los esté inquietando y que les vaya a quitar el sueño este día. A ver. Yo tengo una duda. A ver, entonces, en la función secante, pues, como se pone, bueno, arriba y abajo, ¿no? De la función cosecante, esta, sí. la y va a tender como a infinito. Lo lleva a ser, puede ser a infinito o más, sí, más infinito, sí. O menos infinito. Sí, el valor de y igual a secante, para ese caso de la y, se va a más infinito en el límite, sería más infinito. Si estamos aquí en pi medios, negativo, entonces el límite de la función secante, cuando la x tiende a pi medios negativo por la derecha, se va hacia ¿qué cosa? Hacia más infinito. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos el concepto de límite. Por eso es que no he tocado todavía esa parte. Bueno, gracias, profe. Okay. Pero sí es correcto lo que dices. Los valores de y en esos puntos se van a menos infinito o a más infinito. Depende de dónde esté lo más alto o lo más bajo. Ok, ¿algo más? Yo tengo una duda, profesor. Sí. Bueno, tengo entendido que esta semana es el examen corto, entonces ¿sería el día viernes? El examen corto lo vamos a tener en la clase del taller. El jueves. Vamos a suspender el jueves la clase del taller, la vamos a trabajar de las 12 a la 1:30. Y de 1:30 a 2 van a tener margen ustedes hasta las 2:15 de resolver el examen corto, que lo voy a escribir yo en el pizarrón, un ejercicio. Solo va a ser un ejercicio que van a resolver en ese lapso de tiempo de las 12, ¿qué les dije? De la 1:30 a las 2 de la tarde hasta las 2:15, para que ustedes resuelvan, escaneen y le manden en archivo PDF el ejercicio resuelto de examen corto al ayudante. Vale. Gracias, profesor. Bien. Le dejamos aquí entonces. Nos vemos, jóvenes, el próximo miércoles. Cuídense mucho. Nos vemos. Hasta pronto. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, profe. Hasta luego. Ok.